En realidad, sean bienvenidos a este nuevo año de inicio de nuestro nuevo curso de divulgación científica. Este año un poco modificado porque todo, yo creo que las cosas en el cambio, como se dice, está el gusto, ¿no? Algunas cosas vamos a modificar, otras cosas vamos a complementar, pero vamos a cambiar un poco este año la temática de nuestras presentaciones de los jueves científicos. Pero en esta oportunidad vamos a comenzar con temas que nos interesan y que no solamente a nosotros, sino a todos ustedes, y es inclusive apreciable por todo el público en general. Hoy día 10 de febrero del 2026 vamos a tener el tema TDAH, ¿qué necesitamos saber? Tenemos como expositor al doctor Carlos Fernández Méndez Dávalo. Él es médico neurólogo de nuestro instituto, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Él es médico cirujano por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Tiene una segunda especialización en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es subespecialista en neurología pediátrica en la Universidad de San Martín de Porres, Lima. Doctor Carlos Méndez, sea usted bienvenido y muchas gracias por la colaboración y tiene usted todo a su mano. Gracias. Presentación, Doctor doctor. Méndez, Mismo día vamos a exponerle con ustedes un trabajo de investigación que hemos hecho con la doctora Carol Suyo y con el licenciado Ricardo Galvez. Hace ya unos años tuvimos la inquietud. El Hospital Niño de San Borja pues trata a muchos pacientes de niños con epilepsia refractaria o epilepsia, actualmente se le conoce como epilepsia resistente a medicamentos anticrisis epilépticas. Y hace unos años pues como acá tenemos muchos pacientes con esa patología, nos preguntamos. Pero aparte de las crisis, ¿cómo viven ellos? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo es la calidad de vida de estos pacientes? Así que decidimos hacer esta investigación titulada Calidad de vida en niños y adolescentes con epilepsia refractaria, un estudio unicéntrico en Lima, Perú, en el cual recaba pues mediante una encuesta validada, toda la información que nos dan los papás sobre la calidad de vida de sus pequeños. Pues bien, vamos a hablar de esta investigación. En primer lugar, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia viene a ser una enfermedad neurológica que se caracteriza por crisis epilépticas recurrentes y no provocadas por desencadenantes identificables. Eso quiere decir que no hay ninguna causa que origine la crisis epiléptica como una causa secundaria, como una meningitis, como una crisis febril, como un traumatismo, sino son crisis no provocadas. Y cuando son estas varias o recurrentes en el tiempo, pues se conoce como epilepsia, ¿no? Y la Liga de Lucha contra la Epilepsia ha definido la epilepsia en base a una definición operativa, en base a tres criterios, o bien puede ser que haya dos crisis no provocadas o reflejas con más de un día de separación, o una crisis no provocada con una probabilidad alta de enfrentar una nueva crisis en los siguientes 10 años, o un diagnóstico de un síndrome epiléptico, ¿no? Por ejemplo, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, etc. Y se considera que pues, el paciente con epilepsia está resuelta la epilepsia cuando, o bien cuando el sistema epiléptico ya supera la edad correspondiente y está sin crisis, o bien cuando está sin crisis los últimos 10 años, en los cuales por lo menos 5 años no ha tomado ninguna medicación anticrisis epiléptica. Bien, ¿qué averiguamos en la investigación? Pues, en primer lugar, identificamos que la epilepsia se da más o menos en 1 o 2% de la población general, una incidencia mundial, 1 o 2% de nuevos casos de epilepsia en el mundo, más o menos 1,8% en América Latina y Caribe tiene la prevalencia de epilepsia. Y claro, eso es mucho más en países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Y la epilepsia actualmente se le conoce como una epilepsia resistente a medicación anticrisis epilépticas, pero por temas del estudio y por temas prácticos vamos a llamarla epilepsia refractaria, se define como una falla o ensayos de fármacos antiepilépticos en monoterapia o en combinación. Y afecta más o menos un tercio de los pacientes diagnosticados. O sea, más o menos 33% de niños con epilepsia pues van a tener una epilepsia de mayor difícil control, ¿no?
Y que la OMS, ¿cómo define calidad de vida? Como una percepción subjetiva de sentirse bien, ¿no? Sentirse bien en las áreas física, emocional, social y cognitiva, que es lo que vamos a tratar ahora también. Pues bien, nuestra pregunta de la investigación fue: ¿cuál es la calidad de vida en pacientes con epilepsia refractaria atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja durante el 2022, que fue el año que se cursó el estudio? ¿Cuál fue la necesidad de identificar factores pues, que disminuyen esta calidad de vida y de esta manera identificarlos y optimizar una atención integral en estos pequeños? El rol de la institución donde elaboramos, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, pues recibe pacientes de alta complejidad a nivel nacional. Hemos visto, como vamos a ver luego, más o menos la mitad de pacientes son de provincia. Hay un vacío de información y pocos estudios locales, incluso en el medio, sobre calidad de vida en niños con epilepsia refractaria, y los que han hecho han sido quizás con menos población también. Y eso es una escala validada, que es la COLSE 16, que es una escala validada en español de un número menor de preguntas para generar la primera base de datos local, ¿no? Nuestro objetivo, pues, fue determinar la calidad de vida en pacientes con epilepsia refractaria atendidos en nuestra institución, y con objetivos específicos. En primer lugar, identificar las características epidemiológicas del paciente, a qué edad presenta su crisis, a qué fue su primer inicio de crisis, de dónde viene, quién lo cuida. Identificar las características clínicas, por ejemplo, qué tipo de crisis epilépticas tiene, a qué edad inicia. Lo que le divide en cuatro dimensiones también, con la escala, como la dimensión cognitiva, emocional, física y social. Nuestro diseño fue un diseño observacional, descriptivo y transversal. Más o menos en un periodo de unos 6 meses, pues tomamos los datos de los pacientes, con la intención de quizás luego hacer un estudio posterior para ver y comparar con lo que se avanzó en los últimos 4 años. Nuestra población objetivo son niños de 4 a 18 años con epilepsia refractaria, eh, no más de 18 porque es una institución básicamente pediátrica. Nuestro periodo de estudio fue de julio a diciembre del 2022. La muestra fue universal, más o menos en esa época habían ciento algo pacientes, tomaron la totalidad. Como criterio de inclusión, se eligió en niños entre 4 y adolescentes hasta 18 años, en diagnóstico confirmado de una epilepsia presente a medicación anticrisis epiléptica, reciben atención su consulta externa o en telemonitoreo, donde el familiar brinde su consentimiento y es un menor de edad, o el mismo paciente puede también brindar su consentimiento firmado, ¿no? Excluye a aquellos niños menores de 4 o mayores de 18. Entonces, ¿qué nos interesaba saber del paciente? ¿Qué edad tenía? Si era varón o era mujer, si venía de Lima o venía de provincia, qué grado de instrucción tenía el paciente, si era inicial, primaria, secundaria, y qué grado de dependencia tenía, si era ningún grado de dependencia, si era parcial o total. La dependencia total viene a ser cuando el cuidador, cuando el paciente depende del cuidador en su 100% para actividades de vida diaria, como para aseo, alimentarse, eh, ir al baño, cambiarse y bañarse, ¿no? Parcial es cuando necesitan nomás un apoyo, pero no mayor dependencia en todas estas áreas. El cuidador, pues ver si eras padre, madre u otro familiar o pariente quien lo cuida. Y la institución, el cuidador también evaluamos si era primaria, secundaria o una carrera universitaria, ¿no? Técnico superior. En las características clínicas evaluamos a qué edad iniciaban las crisis, a qué edad se diagnosticó de epilepsia. No siempre coincide que se diagnostica de epilepsia a las primeras crisis epilépticas. A veces, o bien, claro, pasa un tiempo en el cual el paciente quizás va de un hospital a otro hasta que se define el diagnóstico de epilepsia. Ver si su desarrollo psicomotor era normal o anormal, y si tenía o no comorbilidades, ¿no? En cuanto a las crisis, ver si era un tipo de crisis focal, una crisis generalizada, una crisis de inicio desconocido. La frecuencia de las crisis, vamos a ver qué tantas tuvo por tiempo, si bien algunos países tienen varias crisis por día, otros por semana, otros por mes, otros por años, etc. Y claro, que tenga un diagnóstico confirmado de una epilepsia resistente a medicación anticrisis epiléptica. En cuanto al tratamiento, ver a qué edad empezaba a consumir medicación anticrisis epilépticas, qué fármacos actuales tenía y qué esquemas se había recibido previamente, el tiempo de tratamiento con la medicación anticrisis,
efectos adversos de esta medicación anticrisis, su adherencia, y si el paciente había sido sometido a una cirugía de epilepsia o no. En cuanto a la adherencia, es muy importante porque la teoría dice que uno de los factores protectores más importantes por una mejor calidad de vida es una adherencia a medicación anticrisis epiléptica. Por lo cual la adherencia es un factor importante tanto como el sueño. Ahora bien, ¿cómo evaluamos pues, la calidad de vida? Mediante esta escala COL-16, en las cuales evalúa el funcionamiento cognitivo, o sea, concentración, memoria, habla, etc. Funcionamiento emocional, ver partes de sentimientos, si el paciente está con depresión, frustración, etc. Funcionamiento físico, cómo es su actividad física, libertad de juego, dependencia del cuidador o no para esto. Y un funcionamiento social, por ejemplo, interacciones, o se aísla, cómo son sus amistades, etc. Y esta escala pues se mide del 0 al 100, siendo el 100 óptima, al 0 totalmente negativa, un promedio en un puntaje de 50 y vamos viendo cómo va yendo esta escala con los resultados. Pues bien, para que el estudio sea aprobado, primero pasó por una aprobación del Comité de Ética de nuestra institución. Eh, Se identificó las estadísticas con las series con la ayuda de la unidad de tecnología informática. Más o menos se reclutó un promedio de pacientes por semana para tratar de llegar al universo completo. Sentimiento de padres, sentimientos si el niño tenía mayor de 8 años. Y pues la relación era con una entrevista donde se aplicaba la encuesta QOL-66 y con unos datos propios de la historia clínica, que no vamos bien de la historia clínica, bien de los papás, ¿no? Y claro, después de la encuesta damos información al padre de los resultados. Para cada dimensión, sea socioemocional, cognitiva, social y física, habían estas 5 opciones y 4 preguntas de cada ítem, ¿no? En la cual si respondía si el paciente hacía tal o cual actividad, nunca, casi nunca, algunas veces bastante seguido o muy seguido, ¿no? Entonces, se hizo la encuesta según los criterios de inclusión a niños entre 4 hasta adolescentes de 18 años, respondían los cuidadores o los padres. Esta cual estaba validada en el 2017 por este autor con alta conciencia de confiabilidad y esta se extrajo de una encuesta mucho más grande en inglés también. Fueron 4 categorías, en total 4 preguntas por categoría, siendo un total de 16 ítems. Y se codificaba, pues si era no, depende de cada área, si era 0, 25, 50, 65 o 100. Un mayor puntaje, pues debe tener una mejor calidad de vida, ¿no? Se usó básicamente el Excel pues, para la toma de datos, se usó el RedCap de la institución para pasar a un sistema informático y ser más fácil el análisis, con siendo posteriormente eso, con SPS versión 25. Y usó 3 pruebas estadísticas, 2 estadísticas, perdón, descriptiva para ver la media, la mediana, la desviación estándar, las frecuencias, y un diferencial, pues donde usamos TestStudent, Udeman, Whitney y Chi cuadrado, ¿no? Con la idea de obtener significancia estadística, donde se obtiene esta por un valor de P menor a 0.05. Pues bien, en cuanto cuando pasamos por el Comité de Ética de la Institución, en las cuales, claro, tenemos que pasar ciertos criterios para ser aprobados en nuestra investigación, se considera con un riesgo mínimo, pues por la incomodidad potencial solamente la entrevista a ciertas preguntas, no es un estudio donde utilizamos medios invasivos ni temas muy profundos. Los datos eran obviamente confidenciales, fueron codificados con valores numéricos y de forma anónima, con una declaración jurada para lograr este objetivo. En cuanto a la documentación, pues había un consentimiento informado por los padres o apoderados, y si era un niño mayor a 8 años, pues podría hacer un asentimiento informado. Y de esta manera, pues se logró la revisión por el Comité Ético del Hospital con su subsiguiente aprobación. Como la mencioné, este trabajo fue realizado ya hace unos años. La evolución del diseño se fue más o menos por el primer semestre del 2022. Claro, uno tiene que pedir acá permisos para horas de investigación, etcétera, ver el rol de temas asistenciales para poder dedicarnos netamente a la investigación en ciertos horarios.
Y eso se logra ya más o menos casi en todo el 2023, la recolección de datos, el análisis, la publicación. Claro, y las mejoras en realidad se han venido desde 2024 hasta la fecha, ¿no? Tuvimos intención de publicar en ciertas revistas y pues al final ya lo estamos logrando ya durante este año con cierto pulido en varias áreas de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, el trabajo fue autofinanciado por los investigadores y bien, vamos viendo con los resultados, pues se identificó hacer la muestra total a 102 pacientes pediátricos de entre 4 y 18 años, todos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Fue total el universo. La epilepsia refractaria se cumplió con el diagnóstico de una epilepsia de reciente medicación de crisis epilépticas. Más o menos la edad promedio de los encuestados era de 8 años y medio y el tiempo de enfermedad más o menos tenían 5,8 años de tiempo de enfermedad. Y su promedio de antiepilépticos eran de 5 medicamentos a más. Esto llevaba una polifarmacia importante, ¿no? En la cual tratamos actualmente de combatirla y que solamente sean menos fármacos. Sabe pues que de un tercer fármaco más la eficacia es menos del 13% y quizás lo que instrumenta más son los efectos adversos. Bien, como puntaje general, en nuestra investigación tuvimos un puntaje mediante la escala Colsi que va de 0 a 100 de 33,9. En realidad, si uno lo parte en cuatro áreas, siendo 75 a 100 la parte muy buena, 50 a 75 buena, 0 a 25 mala, y de 25 a 50 quizás regular a mala. Pues entonces, nuestros niños llegaron a este promedio, 33,9, básicamente una calidad de vida baja. En la escuela mostraron un mejor puntaje, quizás un puntaje cercano al promedio, en el funcionamiento emocional. Y esto es porque básicamente, claro, los jugadores, esto es yo creo que creemos los investigadores, es un resultado muy latino, los papás siempre se quedan lo pegamos mucho a los hijos, somos muy cariñosos, y damos todo el soporte emocional. Entonces yo creo que ese resultado viene a ser parte de ellos. Los jugadores en el país son muy buenos jugadores. En la parte, y las otras tres áreas, pues estamos debajo incluso de nuestro promedio de resultado, ¿no? Casi todos estamos bordeando una mala calidad de vida en funcionamiento social y muchos menos en funcionamiento físico y menos aún en la parte cognitiva, ¿no? Entonces hay compromisos importantes, severos, básicamente en la parte cognitiva y física, ¿no? Entonces, pues bien, metimos todas las variables para este análisis multivariado. Estaba pues el sexo, escolaridad, el tipo de crisis, la edad de inicio de crisis, la edad del paciente, la residencia, medicamentos, etcétera. Donde evaluamos la situación ajustada, una consecuencia estadística, donde pretendíamos obtener un resultado con consecuencia estadística con un P menor a 0,05. Bien, entonces según los resultados mostramos acá unos determinantes estructurales como la geografía y la educación. Eso es un dato que coincide con la población total del hospital. Más o menos logramos tener una población en provincia cercana al 50%, donde el resultado de vivir en provincia connotaba una menor calidad de vida. Entonces, vivir en provincia lleva un impacto negativo significativamente estadístico para una menor calidad de vida. O sea, si el paciente con epilepsia refractaria vive en provincia, ya de por sí conlleva una menor calidad de vida. Y esto era básicamente, cuando vimos en el análisis y ganándome la discusión, era por un menor acceso a servicios de salud. Si bien es cierto, nuestro hospital siempre mencionó que es un lunar en el país, en el sentido de que tenemos exámenes auxiliares pues de maravilla, tenemos un montón de fármacos para tratar epilepsia, y tenemos electroencefalograma, videoelectroencefalograma, tenemos resonancia magnética, con perfusión cerebral, con protocolo de epilepsia. Pues la gran mayoría de hospitales en el país carecen de uno, muchos, todos los implementos que tenemos. Entonces, sí, ese menor acceso a servicios de salud que hay en provincia, pues iba a acorde a la realidad, ¿no? Una menor calidad de vida.
incluso menor aún el no asistir a la escuela, ¿no? Con también consecuencia estadística, los niños que no iban a la escuela los llevaban a una menor calidad de vida. Y acá la variable más importante que influenciaba este no ir a la escuela era por una, obviamente también por un nivel de pobreza de los padres, pero también por una discapacidad intelectual con una comorbilidad importante en pacientes con epilepsia. Entonces, aquellos niños no iban a la escuela porque no les, no aprendían quizás en la escuela por la discapacidad intelectual y quizás no tenían un acceso cercano a un centro de educación básica especializada que les vendría mejor a ellos, ¿no? En cuanto a la carga funcional, como discapacidad y dependencia, se ve que también con consecuencia estadística, el tener dependencia básicamente total de los cuidadores conlleva una menor calidad de vida. Y claro, pues no, si un, si un niño adolescente pues necesita de una persona más para lavarse los dientes, para tomar desayuno, almuerzo y cena, para bañarse, para cambiarse, para asearse, pues lleva una menor calidad de vida tanto del cuidador como del paciente, porque el cuidador también está ahí como que 24/7, entonces es lleva una menor calidad de vida del paciente, ¿no? Y claro, con un dato muy importante, la discapacidad intelectual, ¿no? Muchos de los pacientes con epilepsia resistente a medicación anticrisis epiléptica tenían como comorbilidad frecuente e importante discapacidad intelectual. Y aquellos niños con epilepsia resistente a medicación anticrisis que tenían discapacidad intelectual tenían una menor calidad de vida con significancia estadística. Hay también un efecto cumulativo de la edad y eso nos pareció también interesante, ¿no? En el cual mientras mayor edad del paciente, anecdóticamente menor calidad de vida. Y esto probablemente sea porque mientras más crece el paciente, quizás también ganan más peso, se vuelve más difícil apoyarlos en su actividad de vida diaria, porque quizás mientras más tiempo pase en edad del niño, quizás la epilepsia se vuelve cada vez más difícil de tratar y y se hubo la asociación en una disminución promedio de casi 1 punto en calidad de vida por cada año adicional de edad. Ese es un punto muy importante, pues porque conlleva que mayor edad, quizás mayor dificultad para control de crisis en estos pacientes, en este grupo de pacientes con epilepsia, ¿no? Anecdóticamente, por más que algunos artículos mencionen que el hecho de tener mayor crisis epilépticas, me refiero con frecuencia de crisis, conlleva una menor calidad de vida, esto no fue un resultado con significancia estadística en nuestro estudio, ¿no? La frecuencia de crisis no conllevó una menor calidad de vida, ni tampoco anecdóticamente el número de medicación anticrisis epilépticas, que sea uno, dos o tres o más medicamentos anticrisis, no conllevó a eso una menor calidad de vida. El tiempo de tratamiento tampoco conllevó una menor calidad de vida en pacientes con epilepsia presente medicación anticrisis, e incluso los efectos adversos de la medicación anticrisis tampoco conllevó una menor calidad de vida, ¿no? Y eso es anecdóticamente porque unos artículos sí mencionan que, claro, y eso uno lo sabe por teoría, ¿no? Paciente mientras mayores control de crisis tenga, pues quizás tenga una peor calidad de vida. Mientras más medicación anticrisis tenga, pues tenga una peor calidad de vida. Mientras más me demoro en controlar las crisis, quizás me vaya peor la calidad de vida. Mientras más efectos adversos tenga, también. Pero nuestra investigación, a pesar de lo que uno presume, pues nos arroja esos resultados que son prácticamente diferentes a lo que uno quizás tenía en mente, ¿no? Entonces, en la discusión, pues vimos nuestros resultados de nuestra encuesta COL 16, nos arroja que nuestro hospital, es un hospital de referencia nacional, pues llevamos un promedio de 33,9 puntos de 100 en calidad de vida, ¿no? Un resultado regular a malo en calidad de vida. Una mala calidad de vida tienen los niños con epilepsia refractaria en nuestra institución. Y esto incluso nos lleva a un menor puntaje cuando comparamos con otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil incluso, en los cuales llevan sus pacientes con pediátricos con epilepsia resistente a medicación anticrisis, conllevan una mayor calidad de vida, ¿no? Entonces estamos incluso por debajo del promedio de ese comparativo de países.
Y sí, el impacto de vivir en provincia conlleva una, un menor acceso a servicios de salud y de esta manera pues una menor calidad de vida también. Porque claro, la mayoría de centros de neurología pediátrica están en Lima y es cierto, la mayoría de neurólogos pediatras estamos en la capital, hay muchos menos en provincia, quizás no conozco una provincia donde haya más de 3 neuropediatras. Y hay provincias donde no hay ningún neuropediatra, entonces esto lleva, claro, a que el paciente tenga que ser referido quizás de un local, de su propia localidad a una región, quizás a otra o a Lima, para poder atenderse. Esto lleva costos, lleva tiempo, lleva que en esos días quizás el papá o mamá no labore, ausentismo escolar. Entonces, sí, el vivir en provincia en nuestro país conlleva una menor calidad de vida en esos niños con epilepsia, presente medicación anticrisis. Claro, muchas regiones también tienen recursos limitados, ¿no? Aparte de contar con neuropediatras, quizás no cuentan con un estudio de electroencefalograma, quizás no cuenten con todos los medicamentos necesarios para tratar a pacientes con epilepsia de esta naturaleza. Y haya retrasos en acceso a tratamientos de alta complejidad, como por ejemplo cirugías, dieta cetogénica, etcétera. Nosotros aquí en nuestra institución contamos con de, un comité de epilepsia, en el cual está integrado por neuropediatras de la institución, por neurocirujanos, por neuropsicólogos, por genetistas, por neuroradiólogos, en los cuales todos decidimos si un paciente pues entra por candidato a una cirugía de epilepsia, sea curativa o sea paliativa o otros tratamientos, ¿no? Entonces, no todos los hospitales cuentan con un comité de epilepsia, ¿no? Quizás somos el único hospital pediátrico que cuenta con un comité de esa naturaleza también. Por lo cual, todos esos factores conllevan el hecho de no estar en Lima a una menor calidad de vida. Lo otro también es la exclusión educativa y el desarrollo social, ¿no? Más o menos la mitad de nuestros niños con discapacidad en nuestro país acceden al colegio. Entonces hay una mitad de niños con discapacidad que no logran entrar en verdad no logran tener la oportunidad de aprender. Y esto puede ser por muchos factores. Uno, porque quizás no haya cerca a su hogar un centro de educación básica especializada. Eh, Quizás por temas de cupos también, me refiero, no logran una vacante en los colegios. Entonces hay una exclusión escolar importante a nivel país, pues que limita el desarrollo social y emocional del niño. Y esto se ve también reflejado en nuestro estudio e impacta severamente en nuestra escala de Colson, ¿no? La mitad de nuestros niños pues no están yendo al colegio, ¿no? Y eso yo creo aparte que no pueden acceder quizás a un sede por su cercanía, muchos que tienen, eso es porque me imagino yo, en nuestro resultado arrojado también que tiene una discapacidad intelectual importante, ¿no? Y eso lo hace difícil, pues, acceder a un sede o quizás tienen los padres no llevarlo. El rol del cuidador y el soporte emocional es muy importante. Muchos artículos arrojan con evidencia que si tenemos un cuidador, pues, que se cuida bien, que hace deporte, que come sano, que está saludable, pues va a cuidar mejor al niño. Por lo cual el rol de cuidador es muy importante. En nuestro país, por ser este, un país donde la mayoría de los papás son los que dan el sustento y quizás la mamá la que se queda en casa en muchas regiones de nuestro país, pues el rol de cuidador más o menos casi 9 de 10 era por la mamá, por la mamá. Y esto creo yo que fue un resultado positivo porque conllevó un funcionamiento emocional mejor que el promedio, ¿no? Porque pues las mamás son más protectoras, saben cuidar mejor al niño, y eso tiene una neurobiología que lo explica también, ¿no? Desde que está intraútero. Entonces esto fue un factor, creo yo, eh, protector, en el cual decir cuidado por la madre, pues lleva un funcionamiento emocional importante, pues eso arrojó nuestro estudio. Pues esto conlleva pues un apego más seguro y amortigua pues el deterioro total, ¿no? A pesar de las crisis, a pesar de los medicamentos, etcétera, pues nada más siempre protege bien y eso conlleva a tener niños emocionalmente buenos. Sin embargo, tenemos yo los 5 factores más importantes que arroja nuestro estudio. Tenemos es que, claro, la edad, ¿no? Como concluimos acá, que por cada año extra que tiene el paciente,
disminuye un punto su calidad de vida, por lo cual se puede decir que a mayor edad de nuestros pacientes con epilepsia refractaria conlleva una menor calidad de vida, ¿no? El vivir en provincia, como hemos hablado ya a profundidad de este punto, también conlleva una menor calidad de vida. El tener dependencia parcial o total del cuidador también conlleva una menor calidad de vida. El no ir a la escuela es uno de los factores más importantes en el cual pues un niño, aparte que no logra aprender, no logra un vínculo con otros pares, con otros amigos. Y esto conlleva también una menor calidad de vida. El factor más importante es la comorbilidad más frecuente en pacientes con epilepsia en nuestra institución, que es la discapacidad intelectual. Aquel niño con epilepsia resistente a una dirección anticrisis epilépticas, que además tiene discapacidad intelectual, pues creo que son los dos factores que se sinergian, hacen sinergia para llevar una menor calidad de vida aún. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada a largo plazo? Este enfoque multidisciplinario es que el objetivo terapéutico no solamente debe limitarse a un menor control de crisis. Yo creo que limitar el control de crisis es algo totalmente importante, ¿no? Eso no es en discusión. Pero no solamente debemos limitarnos a ello, ¿no? Sino también debemos hacer que nuestro niño, pues, eh, tenga una integración social con otros niños, forma parte de un grupo de niños, vaya al colegio, sea una ocasión regular en el caso de epilepsias trombosensibles o de pocas crisis epilépticas, o vaya a una educación, este, un centro de educación básica especializada en el cual si el niño que tiene que aprender intelectual o otros trastornos lo lleve a ir a un CEBE, pero sí, sí o sí tiene que ir a un colegio, se le mejora su calidad de vida. Sí, como país, pues tenemos que poco a poco descentralizar la atención, ¿no? Que haya neuropediatras en más partes del país, en todo el país, y que también cada hospital que tenga un electroencefalograma, tenga un neurocirujano que pueda operar, un comité de epilepsia idealmente, tenga una neuroimagen que se pueda hacer. Entonces, descentralizar la atención también es un punto importante que tenemos que ver. Y también, sí, dar soporte al cuidador, apoyo psicológico al cuidador, decirle que lo está haciendo bien, darle siempre pausas importantes. Los cuidadores siempre están aptos para aprender cómo cuidar mejor. Entonces, cuidador sano, paciente le va mejor. Entonces, la calidad de vida, como conclusión de nuestro estudio, afirmamos que la calidad de vida pues, depende más de la inclusión social y funcional que no tan del control farmacológico aislado. El control farmacológico es importante, pero también para una mejor calidad de vida, pues nos estudia arroja que importa más la inclusión social y funcional de nuestros niños. Ese es el resumen de nuestro artículo que ya va a ser publicado próximamente, en el cual pues arroja todo lo mencionado y esa es la forma visual eh, ilustrativa de nuestra investigación. Y pues concluimos como institución que de nuestro artículo que esta investigación pues permitir establecer estrategias institucionales basadas en evidencia local para mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos con epilepsia resistente a medicación anticrisis epiléptica. Muchas gracias por su atención y estamos prestos para responder cualquier duda.